Buen día, abogado y compañeros. Mi nombre es Nelcy Yamilet López Lanza. En esta oportunidad me toca hablar sobre la Convención de la Tortura y otros actos crueles, inhumanos o degradantes. Y la otra sería la Ley del Mecanismo Social del Prevenismo contra los tratos crueles y degradantes del Código Penal, de los artículos 214 al 218. Para comenzar lo que es, daré un concepto de lo que es tortura, que es todo acto por el cual se infrinja intencionalmente a una persona con dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener una tercera información o una confesión. Los estados, parte de las convenciones, consideramos que los principios programados en la Carta de las Naciones Unidas es reconocido que los derechos unidos inalienables son todos los derechos de las familias humanas, son los derechos de la humanidad, la justicia y la paz en el mundo. Reconociendo que los derechos emanan de la humanidad inherente a la persona humana, también se considera la obligación que influyen en la Convención Humana, que también están en el artículo 55, y también teniendo en cuenta que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, son los que programan que nadie será sometido a una tortura o a un trato o a penas crueles, inhumanas o degradantes. También teniendo en cuenta que asimismo las declaraciones de la protección de todas las personas contra la tortura u otros tratos o penas crueles e inhumanas o degradantes aprobadas por la Asamblea eh, se aprobó en el 9 de diciembre de 1975, haciendo énfasis también en los artículos 2, 3, 4 y número 5 de lo antes mencionado. Antes también son relacionados a los delitos que mencionamos en el código anteriormente. Muchas gracias. Buen día, estimado abogado y compañeros. Mi nombre es Evelyn Joseph Rodríguez Argueta. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la Ley del Mecanismo Nacional contra la Tortura y otros tratos crueles. El Congreso Nacional ha considerado decretar esta ley considerando que el ser humano es el fin supremo de la sociedad y el Estado, también que Honduras forma parte de la Convención contra los tratos crueles, degradantes e inhumanos, y por último, considerando que el Estado de Honduras tiene que garantizar que previene la tortura, tratos crueles e inhumanos contra esas personas que están retenidas o privadas de su libertad. Para esto, ha considerado crear esta ley que tiene por objeto establecer el marco técnico, institucional y presupuestario del Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas, tratos crueles e inhumanos o degradantes. Ahora vamos a hablar acerca del mandato del Mecanismo Nacional, que será el encargado de examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en los lugares de detención, con el objetivo de fortalecer la protección contra la tortura. ¿Qué es lo que hace este mecanismo? Emite recomendaciones, propuestas, observaciones a las autoridades nacionales competentes de todo lo que ha revisado en estas evaluaciones periódicas. Vamos a continuar hablando del mandato del mecanismo nacional, que va a ser ejercido por el Comité Nacional de Prevención de Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, denominado CONAPRED, el que será un organismo especial dotado de competencia autónoma, administrativa, técnica y presupuestaria. Va a ejercer sus funciones a nivel nacional y también puede establecer oficinas o representaciones regionales conforme a lo establezca en su reglamento. Este comité va a estar conformado por 3 expertos que van a tener una duración en sus funciones de 3 años, prorrogables una sola vez. Estos expertos van a ser designados de la siguiente manera: uno por el Poder Ejecutivo, otro por el Congreso Nacional y otro por organizaciones de la sociedad civil. Más adelante en la ley habla
acerca de cuál es el funcionamiento, los requisitos y las atribuciones que tiene este Comité Nacional. También nos habla acerca de quiénes son inhábiles para poder formar parte de este Comité Nacional. Finalmente, en la ley habla acerca del Consejo Consultivo, que este consejo es creado con el fin de asesorar al Comité Nacional, de realizar estudios especializados y cooperar en capacitaciones y gestiones de recursos. Muchas gracias, ese es todo mi aporte al respecto. Buen día. Un cordial saludo, abogado. Mi nombre es Leonel Alvarenga y yo le voy a hablar sobre el tema de cómo se relacionan estos delitos de tortura, tratos inhumanos en nuestro Código Penal. Al revisar nuestro Código Penal vigente, en el artículo 214 encontramos el delito de trato degradante y establece que aquel que con violencia genera un trato degradante física, verbal o psicológica contra la integridad moral de una persona deberá ser castigado con penas entre 1 y 2 años y por el doble de la prohibición de residencia. Si nos vamos al artículo 215, ahí vamos a encontrar la amenaza para obtener confesión. Esto, digamos, años 80, se consideraba muy común que en aquel tiempo la famosa DIC o DNI o DIN, mediante torturas obtenían confesiones de las personas que, aunque fueran inocentes, terminaban aceptando la culpabilidad porque les ponían la famosa capucha, por ejemplo, u otros métodos de tortura. Entonces ya nuestro Código Penal vigente establece que eso es un delito y lo que indica es lo siguiente: que el funcionario, empleado público o agente que amenace a una persona con causarle daño a ella, a su familia o a cualquier persona de un vínculo cercano, con el fin de obtener la confesión de que esta persona participó, intervino en un delito o que se lo impute a otra persona, van a ser castigados con penas de 3 a 6 años y la inhabilitación por el doble de la sentencia o de la pena que se les propuso o estableció, mejor dicho. Ahora bien, en el artículo 217 de nuestro Código Penal ya incorpora el delito de tortura y hace mucha relación con la Convención Internacional de Lucha contra este delito. Establece que comete el delito de tortura cualquier funcionario o empleado público que en el ejercicio de su cargo somete a una persona para obtener una confesión o simplemente por el hecho de castigarla por algo que haya cometido, lo someta a prácticas que le van a causar sufrimiento y dolor a esta persona. Pero tampoco podemos decir que va a ser tortura dolores o sufrimientos que se causen por sentencias o condenas legítimas y legales, digamos. En ese sentido no lo podemos tratar como una tortura. El culpable de tortura va a ser condenado de 6 a 10 años y una inhabilitación de 15 a 20 años. Es decir, que es una sentencia o una penalidad muy fuerte, muy grave. Ya en el artículo 217 se establece el delito de trato cruel e inhumano o degradante por funcionarios públicos. Y en el mismo se establece que cualquier agente o funcionario público que en el ejercicio de su cargo cause menoscabo o sufrimiento a una persona sin llegar a esto, a hacer tortura o considerarse tortura, va a cometer este delito y va a tener pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación de 10 a 15 años. También, digamos, son penas muy, muy severas. Con esto pues concluimos nuestra participación. Agradecemos su atención y muchas gracias.